Esther capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y se te otorgará. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si yo he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa. Y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 150 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Eterno y buen Padre celestial, alabado y bendecido sea tu nombre. Venimos delante de ti en esta mañana dándote gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios soberano, pero al mismo tiempo misericordioso. Podemos ver, Señor, en tu palabra la manifestación de tu poder, de tu gloria, y de cómo tú guardas a tu pueblo en los momentos más difíciles y oscuros. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Ten misericordia del predicador y asístele, que pueda proclamar tu verdad con claridad, con autoridad, pero al mismo tiempo tenga misericordia de los oyentes. Ayúdanos, oh Señor, a obedecer tu palabra en la medida que somos confrontados, que somos redarguidos por ella. Y salva, Señor, a aquellos que estando en este lugar no te conocen. Tráelos a novedad de vida, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Una de las historias más impactantes que registra el deporte a nivel mundial fue aquella ocurrida o protagonizada por Steve Barnard en uno de los juegos más importantes de Chicago Cubs. El último out para ellos pasar a la serie final
Y este jugador, Steve Barnard, estaba escuchando en vivo el juego con unos auriculares. Y cuando un jugador dio un jonrón, lo que sería, ya iba a ser atrapado para poner fin al juego, sin proponérselo o sin quizás pensar en las circunstancias, él introdujo la mano y atrapó aquella pelota, quitándole la posibilidad a su propio equipo de hacer el último out y pasar a la serie final. Sin saberlo, él había sido cómplice de la victoria del equipo contrario. Después de esa hazaña, como decimos los dominicanos, le entraron a palos y perdieron mucho por poco aquel encuentro. Steve Barnard tuvo incluso que mudarse de la ciudad de Chicago ante las persecuciones de los propios jugadores que le estaban asediando. Si somos nosotros sinceros, el pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra cómo la sabiduría y la soberanía de Dios se está llevando a cabo con un hombre perverso influenciado por Satanás que está planificando la destrucción del pueblo de Dios sin saber que lo que él está haciendo es parte del pueblo, del plan de Dios para su propia destrucción. Es como narraba aquel padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona. Son dos ciudades que están siendo edificadas: la ciudad eterna y la ciudad de la condenación, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La ciudad de Dios gobierna, dirige los planes, aún en medio de situaciones difíciles. Aún en medio del desprecio de los hombres, Dios está llevando a cabo, compuesta esta ciudad por todos los creyentes a lo largo de la historia de la redención. Pero Agustín también habla de esa ciudad del hombre, una ciudad de la perdición, guiada por los afectos, enemiga de Dios, afectos pecaminosos, lealtades divididas y un destino desastroso. Hoy quisiéramos, a la luz de esta verdad, que reflexionáramos cómo nosotros estamos viviendo a la luz de estas dos ciudades que siguen su curso: la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y no estamos apelando a una ciudad física delimitada por territorio, delimitada por murallas. Es una ciudad espiritual. ¿A qué ciudad perteneces tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son los planes que tú estás desarrollando? Y a la luz de esta verdad que nosotros leímos, dos grandes opciones de cómo vas a vivir y dos opciones ante la arrogancia humana. Ante la realidad de la muerte, este pasaje nos muestra dos opciones: morir de una manera pasiva, sin pensar ni preocuparte por la voluntad de Dios, o morir en los propósitos de Dios para tu vida. La realidad de la muerte, vamos a morir. La pregunta es cómo vamos a invertir la vida que Dios nos ha dado. Si lo haremos de manera pasiva, esperando que la muerte llegue, o lo haremos viviendo para la gloria de Dios. Pero hay un segundo elemento que vemos en el pasaje. Ante la arrogancia humana de nuestro propio corazón caído, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a buscar la gloria del único que merece toda la gloria? Dios. ¿O vas a vivir para tu propia gloria? Acompáñame en el pasaje, pero antes quisiera poner este texto en su contexto. Si usted viene por primera vez y ve a una joven, una mujer llamada Esther poniéndose un vestido, usted dice, ¿qué de grande tendrá esto? Como hemos llegado hasta aquí, vemos que Esther ha decidido entrar ante el palacio del rey Asuero, en las habitaciones del rey Asuero, en el patio donde está la habitación real, sin ser llamada, arriesgándose a perder la vida. ¿Cuál es la razón? Hay un edicto: todo el pueblo de Israel será asesinado. Un hombre perverso llamado Amán ha planificado la destrucción de todos los judíos.
Él ha tirado suerte y la suerte ha caído el día de la fiesta de Ban Kippur. Un tiempo de 11 meses donde se va a destruir todos los judíos durante que viven en todo el imperio. Y Él lo ha hecho de una manera malintencionada. Quizás alguien no tenía el deseo de matar a ningún judío, pero Él al edicto que elaboró le añadió el saqueo. No solamente está permitido que los maten, sino quédense con sus propiedades. Esto quizás aumentando la codicia de alguien que diga, yo no tengo nada con los judíos, pero me gustaría esa finca, me gustaría esa casa, entonces vamos a planificar matarlo y nos quedamos con la casa. Que una persona inescrupulosa pudiera montarse en ese decreto del rey para matar a los judíos. Y es en esto que Esther, cuyo primo Mardoqueo le manda a escribir, le manda la información del edicto, toma la decisión, perezca si tengo que perecer, y decide ir delante del rey. Versículo 1. Morir en los propósitos o conforme al progreso del reino de Dios, o morir de manera pasiva. Esther ha decidido, sea que viva o que muera, yo voy a obedecer los designios de Dios. Versículo 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que había en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si le place al rey, venga hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondiendo el rey, daos prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther había dispuesto. Aquí vemos cómo Esther decide entrar. Y vemos cómo la misericordia de Dios está con ella. Esther está obedeciendo el mandato de Dios. Ella ha orado, ha ayunado, pero ella entra arriesgando su vida sin ser llamada. Ella le dijo en el capítulo 4 a su primo Mardoqueo, tú sabes muy bien que todo aquel que se arriesga entrando a la presencia del rey sin ser llamado y él no le extiende la misericordia, un solo camino le espera, la muerte segura. Pero parte de la determinación, no solamente ella vino en oración, no solamente ayunó, ella ahora está obedeciendo, arriesgándose, confiando en la providencia de Dios. Y mira algo interesante, cómo Dios está guiando los pasos. ¿Qué necesitaba Esther para ser salvada? Ella necesitaba que el rey sentado en el trono extendiera su báculo. Y cuando ella se pone en el patio, el autor de Esther nos dice que justamente el rey está despierto, está en el trono y tiene el báculo en la mano. Imagina que aquel rey estuviera durmiendo con un sueño agradable, placentero, y que ahora aparezca Esther de repente y lo despierte. O que él hubiese estado quizás de una manera imprevista. Pero Dios está gobernando la historia. Este pasaje está aquí para mostrarnos que Dios puso gracia en Esther y que su providencia está ahí manifiesta. Él tiene el báculo y dice, para salvarte la vida te extiendo el báculo. Él está sentado despierto y Esther encuentra misericordia. Hermanos, este pasaje cobra repercusiones para nosotros en el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros decidimos orar por algo? Estamos orando por algún tipo de decisión y mencionamos la oración como retraso para la obediencia. Cuando deberíamos decir amén, pudiéramos nosotros decir voy a orar. Cuando deberíamos nosotros tomar la decisión de obedecer,
voy a orar. Quizás tú estás aquí en este lugar y no eres creyente. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti predicándosete el evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado el llamado al arrepentimiento y dice, sigan orando por mí, oren por mí? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es aquello que tú debes de hacer y que no lo haces y que lo estás ignorando? Esther ha tomado la decisión, pero me llama la atención cómo ella lo hace. Ella se viste de manera real, ella agota los procesos, ella sigue con el protocolo y aún en la misericordia de Dios, ella aprovecha el tiempo que Dios le ha dado y la palabra puesta por Dios en la boca de Mardoqueo. Cuidado si para esto tú has llegado a este lugar. Cuidado si para esto Dios te ha puesto aquí. Esther perfectamente pudo decir, a mí por lo menos en esta etapa no me va a pasar nada porque yo soy la esposa del rey. Ella pudo quedarse refugiada en aquel castillo que no sabían su identidad. Pero ahora ella decide aprovechar su vida de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Mira cómo dice Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 14. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allá un año, haremos y negociaremos y tendremos ganancia. Mira el versículo 14, Santiago 4. Sin embargo, ustedes no saben cómo será la vida mañana. Solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo dice Dios que es nuestra vida? Un soplo, una neblina. No siempre vamos a tener oportunidades para hacer lo que Dios nos ha mandado. Muchas veces la voluntad de Dios implicará sacrificios, implicará burla, implicará menosprecio, implicará rechazo, implicará sufrimiento, implicará que tú tengas que perder o cambiar el empleo, implicará dolor, pero sabes que obedecer a Dios siempre vale la pena. Ahora vemos también aquí en Esther la obra gloriosa del evangelio ejemplificada. Esther tiene que despojarse de su gloria como reina, arriesgar su posición para de manera misericordiosa y no egoísta entrar delante del rey Asuero. Pero ¿sabes qué? El evangelio se trata de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, viniendo, despojándose de su gloria, humanándose, entrando a la humanidad caída para venir en rescate nuestro, para venir a morir por tus pecados, por mis pecados. Él dejó su gloria para venir delante de Dios, aplacar la justa ira de Dios, para que tú y yo podamos alcanzar la misericordia de Dios. Esther está arriesgando su vida por gente que ella ni siquiera conoce. Todo judío iba a ser asesinado. Cristo arriesgó y murió por pecadores cuando nosotros éramos sus enemigos para Él hacernos cercanos a Dios. Esther tenía la posibilidad de morir. Cristo eficientemente murió por nuestros pecados. Y Lucas nos dice que Él caminó, versículo 9, verso 51, se acercó voluntariamente hacia Jerusalén. Los apóstoles dormían, Cristo oraba en Getsemaní y se paró hacia el madero, hacia la cruz en redención por nuestros pecados. A diferencia de Jonás, que no quería ir a los ninivitas, él anhelaba que murieran por su maldad. Cristo, como profeta de parte de Dios, vino a proclamar el único mensaje que trae esperanza y que traería redención a nuestros pecados. Y le plujo a Dios salvarnos. Aquí vemos en Esther una mujer, al igual que Josué capítulo 1, esforzada y valiente. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para hacer lo que yo te he mandado hacer. Hermanos, esto es contraproducente porque nosotros pudiéramos en esta mañana ver a Esther y decir, wow, qué mujer tan valiente, o cómo ella se arriesgó en medio de sus debilidades. Pero yo te pregunto en esta mañana, amada hermana, ¿quiénes son tus heroínas? Amada joven,
¿A quién imitas? ¿A quién te quieres parecer? ¿A Lady Gaga? ¿Shakira? Podemos ver y wow, la fe de Abraham. Wow, la determinación de Moisés. ¿A quién estamos imitando? ¿Cuáles son los principios de vida que estamos llevando? Aquí apelo que como creyentes tenemos un reto de sacar estos principios, que salgan a la calle, que el evangelio salga mañana en tu trabajo. No lo dejes aquí, llévalo a tu colegio. ¿A quién estás imitando? Esther está arriesgando su vida por pecadores que ella no conoce. El caso de Josué. Como Dios dispuso su vida, Dios estaría con él, Dios le guardaría, Dios le daría la victoria, pero obedece. Josué, estaré contigo, te guardaré, te protegeré, te daré la sabiduría, te daré, pero tú caminas. Avanzas tú. Lo que quiero resaltar que el evangelio es vivido sobre los hombros de hombres y mujeres, jóvenes, imperfectos, pecadores, pero que han confiado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y viven a la luz de esa verdad. Esther está dispuesta a arriesgar su vida por lo que ella cree. Ella ha orado, ella ha hecho diligentemente lo que se le ha mandado. Ella ha estado en la presencia del Señor, ahora toca el tiempo de la obediencia. Hermanos, si pensemos en algo, ella no es una persona que está totalmente clara de lo que está haciendo. Muchas razones tenía Esther para no involucrarse en la obediencia. Ella pudo haber dicho, no he sido convocada por el rey. Me pueden matar. Se puede revelar mi origen étnico. Y ahí sí es verdad que Amán me mata, si sabe que yo soy judía. Oraré para que Dios opere una señal. Voy a poner un vellón que se moje o que se seque. ¿A qué le estás poniendo excusa delante de Dios? ¿Cuál es ese pecado que tienes quizás como un preso de confianza? ¿Qué es aquello que tú estás siendo inquietado? ¿Cuál es esa amistad que te está llevando a la condenación que aún sigue guardando y permaneciendo? ¿Qué es aquello que a la luz de la palabra tú eres convicto o eres convicta de pecado y no obedeces? Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Tú vas a hablar, habla para la gloria de Dios. Tú vas a hacer algo, hazlo para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Que vemos en Esther como ella en la misericordia de Dios experimenta el favor de Dios. Ella está ahí aunque no entiende todo el plan de Dios. Ella no sabe si causará buena impresión, si el rey la perdonará, pero está dispuesta a obedecer. ¿Qué decir de Abraham? Él va camino a sacrificar a su hijo. De hecho, ya lo sacrificó en su interior. Padre, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos cómo hacer el fuego. ¿Dónde está el cordero? Hijo mío, el Señor proveerá. Yo voy a obedecer, Dios ha de obedecer, Dios ha de proveer. Pacientemente caminó hacia aquel lugar y no se equivocó. Dios proveyó un cordero. Y Jesús dice en el Nuevo Testamento que Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio la provisión de Dios sustituyendo a su hijo por un cordero. Jesús se presenta como el cordero ofrecido por Dios para quitar nuestros pecados. Glorioso evangelio. Esther está obedeciendo aunque ella no entiende todo el plan de Dios. Esther está obedeciendo aunque ella no sabe si quizás la manera como Dios iba a salvar a la nación era matándola o permitiendo que se descubriera y que Amán la matara. A veces es un impedimento para nosotros el hecho de querer saber todos los detalles y entonces no hacemos nada. Como Dios no me dijo todo, yo me quedo sentado. Como yo no conozco todos los detalles, entonces yo no obedezco. Ese no es el principio que vemos en Esther. Ella está voluntariamente ofreciendo los latidos de su corazón para la gloria de Dios. Y no lo está haciendo desde un púlpito.
en la cotidianidad de las circunstancias que vienen a su vida. Ella no buscó ese reinado, ella no buscó estar ahí, ella no buscó ser la reina, pero en los planes de Dios, ella está viendo su vida como un instrumento en las manos de Dios y está viendo la provisión de Dios guiándole. Pero hay un segundo elemento que vemos, cómo ella está aprovechando los latidos de su corazón para la gloria de Dios, aprovechando ante la realidad de la muerte su vida. Ella actúa de una manera desinteresada. No solamente está arriesgando su vida, sino que cuando el rey Asuero le extiende el cetro y le perdona la vida, oiga la oferta, versículo 3. Dijo el rey: Esther, tiene que ser algo grande, que tú arriesgaras tu vida. Dime qué es lo que tú quieres. Hasta la mitad del reino se te dará. Piensa por un momento esta oferta. Oye, pero yo ahora que tú lo dices y que tú lo ofreces, me gustaría que me dieras una isla con un castillo. Yo no estaba esperando esto. ¿A qué fue que ella fue? Ella fue a interceder por la vida de los judíos que iban a ser aniquilados. O pensar, no, rápidamente, quizás si hubiese sido yo, le digo: Esther, le digo al rey Asuero, arráncamele la cabeza a Amán, quítamele la cabeza a Amán, mátame a Amán y resolvime el problema. Pero eso pudiera yo decirlo en esta mañana, porque no he orado, ni ayunado, ni he buscado en ese sentido como lo hizo Esther, la soberanía y la voluntad de Dios. No es un odio hacia Amán que ella tiene, ella está tratando de cumplir el propósito de Dios para su vida y guardar la nación de Israel. Pero al mismo tiempo, ella se ha preparado, ella ha hecho un guiso, ella ha preparado un banquete y viene delante de Amán aprovechando quizás la oportunidad. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, pero ella está utilizando la sabiduría que Dios le ha dado. Hay algo que ella sabe. A Asuero le encantan los banquetes. Un hombre que ha durado 6 meses en un banquete y bebiendo, y generalmente cuando no está borracho está resacado. Ella va utilizando esta estrategia. Y aquí vemos la sabiduría de Dios. ¿Usted se imagina a un misionero que vaya en un avión hacia Corea del Norte y él se pare en el avión y diga: estoy aquí para evangelizarlos a todos ustedes y llamarle al arrepentimiento? Va en camino al infierno. ¿Qué usted cree que le pasará a ese misionero cuando aterrice el avión? La hermana Sara hizo así. Lo matarán. Es válido utilizar las estrategias, no revelar, porque no revelar el mensaje abiertamente o quiénes somos en esos contextos musulmanes, porque el objetivo no es que la maten, el objetivo es que Dios sea glorificado. Hermanos, esto cobra repercusiones porque tú y yo somos testigos de personas en las redes, en X, en YouTube, cómo personas debaten por todo, discuten por todo, y a mí yo me pregunto, ¿cómo glorifica esto a Dios? Llegando hasta ofenderse. Aquí Asuero le ofrece la mitad del reino y de manera desinteresada ella le dice: yo quisiera que tú vengas conmigo y búscame a Amán para hacerle una celebración. La historia registra de otra joven, Marcos 6:21, Herodías, como aquella joven doncella, hija de Herodías, se le ofrece la mitad del reino. Un rey malvado, borracho, en una celebración, le dice a aquella joven: pídeme la mitad del reino. ¿Y sabe lo que pidió esta joven? Algo impensable. Asesorada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Esther está entrando para salvar al pueblo y que el mensaje de Dios pueda perdurar. Aquella mujer perversa está silenciando la voz de Dios que le daba convencimiento de pecado.
De manera egoísta, asesorada por su madre, ella quiere seguir pecando sin que la voz de Juan el Bautista sea un ruido en su conciencia. Lo que quiero ejemplificar es cómo dos jóvenes, dos vidas, quizás las mismas edades, son utilizadas, una para tratar de destruir el plan de Dios, una para el pecado, una para la maldad y otra para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuál vas a ser tú? ¿Cómo vas a vivir tú? Esther está evidenciando su vida, evidenciando al Dios que ella conoce. Pero al mismo tiempo vemos en ella confianza, vemos en ella la gracia de Dios, la misericordia de Dios extendiéndose. Vemos en ella también cómo pacientemente ella confía en el plan de Dios. Ella planifica este almuerzo y llama a Amán. No actuó en función a las emociones, ella no fue directamente al rey para que anulara el decreto, ella no fue para que mataran a Amán, ella está actuando de manera prudente, de manera sabia. Pero hay algo más que nosotros vemos en el pasaje. El rey sabe que si ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida, es porque ella tiene una petición. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te ha costado servir a Cristo? Quizás no estás siendo perseguido, burlado, porque te pareces mucho al mundo. Quizás por eso estamos tan cómodos, porque el mundo no ve ninguna diferencia entre tu vida y la de ellos. Quizás esa sea una realidad. Esther enfrentará a su enemigo, ella lo hará, pero guiada por Dios. Ella va de manera sabia delante de aquel rey, guiado por el propósito de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 16. Jesús dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Como pueblo de Dios, nosotros vamos en medio de lobos. Y lo que hace un lobo es que se come las ovejas, pero Dios ha prometido guiarnos, ayudarnos, protegernos. No nos librará de la maldad del hombre, pero Él estará con nosotros. Jesús nos llama a ser astutos para poder utilizar los medios de gracia y llevar el evangelio. Pensar quizá en el apóstol Pablo, cómo estaba en el Areópago y él ve que eran tan idólatras que tenían un espacio para un Dios que ellos no conocían. Y Pablo utiliza ese argumento de ellos mismos, hablando verdad, porque él venía de parte del Dios que ellos no conocían. Ese lugar que ustedes han apartado para ese Dios no conocido, yo lo reclamo y reclamo como su portavoz hablar del mensaje de ese Dios no conocido. Y fue una oportunidad para proclamar el evangelio en medio de aquellos inconversos. Esther sabe que el rey le gustan los banquetes. Ella está utilizando un banquete para poder plantearle el plan redentor de Dios. ¿Cuál es el problema? Tú y yo muchas veces vamos al banquete y nos olvidamos del plan de Dios. Esther tiene esa decisión. Voy a morir conforme a los propósitos de Dios para mi vida. Voy a obedecer de tal manera que cuando la muerte llegue me encuentre sirviendo a Dios. Que nos muestra el pasaje dos opciones ante la arrogancia humana: buscar tu propia gloria o vivir para la gloria de Dios. Versículo 9, aquí vemos el personaje. El rey obtempera el mandato de Esther, busca a Amán, van al banquete y Esther le dice: hay otro banquete. Versículo 6, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebía vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será dada. ¿Qué hace Esther? Otro banquete. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición a mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición, conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé. Y mañana le voy a decir mi petición. Aquí introduce el autor una vez más a Amán.
Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Él sale celebrando, contento, medio borracho, el rey está conmigo, la reina me tomó en consideración. Pero ve a un hombre insignificante ante la grandeza de él, ante los recursos de él, sentado, un esclavo. Inmediatamente se le va el gozo. En su arrogancia y en su egoísmo, él no se para, él no me adora, y yo quiero que todo, hasta las pulgas del palacio me adoren. Aquí vemos a una persona alimentando su egolatría, alimentando su vanagloria. Mira qué tan rápido él pasa de la alegría a la rabia explosiva. ¿Qué hace? Él sale y convoca a su familia. Versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido o con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Versículo 12. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella misma dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero mira lo que dice el versículo 13, lo que es nuestro corazón caído. Pero todo esto es nada. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Este es un hombre exitoso según el mundo, tiene familia exitosa, tiene hijos, tiene posesiones, tiene la vanagloria de la vida, tiene la fama. Él tiene una cena exclusiva. Si fuera en nuestro contexto, doña Raquel Arbaje con don Luis Abinader le convocan al palacio en una sección privada y exclusiva con un banquete preparado para él. Y todo eso, él pierde el gozo cuando ve aquello que egoístamente él no ha podido conquistar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu deleite? Él invita a su esposa y a sus amigos y dicen, miren este piano que yo tengo aquí. Déjeme decirle que en el mundo entero de manera exclusiva se han elaborado 2 pianos. ¿Sabes qué? Yo soy el dueño de los 2. Miren este cuadro. Resaltó como aquel cuadro del Cristo fue comprado, la pintura vendida más cara de toda la historia de la humanidad. Más de 450 millones de dólares se dio por aquel cuadro. Un jeque árabe lo compró para regalárselo a su mejor amigo, para que lo pudiera poner en algún yate de esos yates privados. El asunto no fue que se compró, sino revelar la gran suma de dinero que se dio por ese único cuadro y la exclusividad de aquel cuadro. Y decirlo, porque no es solamente que se tenga, es que se pueda decir. Ahora piensa por un momento la perversión y la maldad de este hombre. Él puede presumir de su esposa, él puede presumir de sus hijos, y él mismo dice, ni mis hijos, ni mi esposa, nada se compara con el deseo de matar a Mardoqueo. ¿Qué pensarían sus hijos al escuchar esto? Tengo vaca, ganado, yates, villas, hijos y todo eso. Estoy perfectamente dispuesto a dejarlo con tal de matar a Mardoqueo. La felicidad del hombre no está en los bienes que posee. Solo Dios hace al hombre feliz. Aquí vemos un hombre egoísta que va buscando que todo el mundo se postre delante de él.
Su alegría y su gozo está simplemente en la vanagloria de la vida, en los deleites de los ojos. Él está convencido de que su propia vida vale más que la vida de todos los judíos y la adoración a Él no es negociable. Él busca su propia gloria por encima de la única gloria del único Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Él busca su propio deleite y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Hermanos, eso no es muy diferente al día de hoy. Cómo naciones entran en guerra, matan personas por arrogancia de líderes. Pero nuestro propio corazón nos tiende lazo y es engañoso. Pudiéramos nosotros decir que buscamos la gloria de Dios y en el interior, en lo que hacemos, no estar pensando en esa gloria. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a reflexionar cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta decisión? ¿Cómo el nombre de Dios es glorificado? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste a buscar la sabiduría de parte de Dios? Nuestro orgullo es una forma deshonesta que nubla nuestra visión, tratando de buscar nuestra propia gloria. Pensemos en Faraón. ¿Quién eres tú, Moisés, para decirme lo que yo tengo que hacer? Pensemos en Balac, cómo él paga para que se haga su propia voluntad. Y si Dios no me bendice, yo traigo un profeta para que diga lo que yo quiero que diga. Si Dios no es conmigo, yo busco a alguien porque yo le doblo el pulso a Dios. Pensar en el mismo Amán. No reconoce su equivocación. Oh Nabucodonosor, mira tu gloria. Mira lo que has hecho. Nadie como tú. Necio, hoy vas a aprender a comer hierba. Y no porque seas Terian, sino porque te has revelado delante del único Dios verdadero que gobierna la historia. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Que tuvo que reconocer cuál es el único Dios verdadero. Hermanos, el punto aquí no es cuándo tú te vas, no es si te vas o no a someter a la autoridad de Dios. La pregunta es cuándo lo vas a hacer. Ante la arrogancia de la humanidad, ante la arrogancia de nuestro corazón, el llamado es a venir delante de Dios y clamar por misericordia. Mira cómo el texto nos muestra, Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla delante de mi palabra. Cuidado, nosotros los seres humanos muchas veces decimos y confundimos la pobreza con humildad. Ay, él es humilde, ¿y cómo lo sabe? Mira cómo está vestido. No, hay pobres arrogantes y orgullosos y hay ricos que son humildes. Es un problema del corazón, no de la apariencia. El hablar bajito, el tener un carácter apacible tampoco es sinónimo de humildad. Humildad es tú verte como Dios dice que tú eres. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que todos somos pecadores, merecedores de la condenación eterna. Que no hay nadie bueno que busque a Dios. Todos nos desviamos a una. Y cuando Dios dice que eso es pecado, tú y yo voluntariamente nos sometemos a esa decisión o a ese pronunciamiento de Dios. Santiago 4:6, Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Aquellos que pueden verse como pecadores. Amán está dispuesto a hacer cualquier cosa para llevar a cabo su plan. Ahora, hermanos, piensen en algo. El poco valor que da Amán a la vida. Mira cómo él es asesorado por su esposa. Cómo ellos son capaces de desvalorizar la vida de los demás y eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Versículo 14. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: haga una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Él manda hacer una horca de 2 pisos de altura, que en toda la ciudad se iba a ver esa horca.
Porque no es solamente que él va a matar a Mardoqueo, es que él quiere que todo el mundo vea que aquel que se metió con Amán termina ahorcado. Que todo el mundo sepa que nadie se mete con él. Pero tristemente me llama la atención su esposa. Su mujer es que le está dando la idea. Ve, mira, tú vas, te cambia bien, lo matas y sigue al banquete. Sus amigos es que le están aconsejando este tipo de consejo. ¿Qué tipo de amigos son estos? ¿Qué tipo de esposa es esta que es cómplice en el pecado de su marido? Hermana que estás aquí, sé obstáculo a la necedad de tu esposo. Esposo que esté aquí, sé obstáculo a la necedad de tu mujer. Clama por la palabra de Dios. Esta mujer se suma, estos amigos se suman y no detienen a Amán, pero reflexiona. ¿Cómo tú quieres la vida de un hombre por un capricho? Quiera Dios en esta mañana traer convencimiento de pecado a nuestras vidas. Llamar a nuestros familiares al arrepentimiento, las esposas, los hijos. ¿Qué pasará con Mardoqueo? ¿Lo logrará? ¿Podrá matar a Amán? ¿Se acabará el plan? ¿Se llevará a cabo el plan de estos hombres perversos para destruir el plan de Dios? ¿Gobierna Dios sobre Asuero? Usted quiere saber lo que va a pasar, no se pierda el próximo sermón. Venga el domingo para saber qué va a pasar. Amán construyó la horca y va camino al banquete. El Evangelio responde a nuestras necesidades. Quizás tú estás pasando por circunstancias difíciles. Quizás hay situaciones fuertes en tu vida. ¿Qué usted me dice que yo tengo que hacer? Dos cosas. Ante la realidad de la muerte, invierte tu vida en los propósitos de Dios. Ante la arrogancia de nuestra vida, ante la arrogancia humana, vive no para tu propia gloria, vive para la gloria de Dios. Y sabes que pase lo que pase, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Aunque no entendamos las circunstancias que vienen a nuestra vida, aunque no sepamos toda la historia, Dios es el que escribe la historia de sus hijos. Dios es el que gobierna nuestro destino. Esther no dijo, Satanás se metió, el diablo se metió. Ella está confiando en el poder de Dios que le está guiando. Nuestras vidas no están en manos de la circunstancia. Al igual que Esther, nuestra vida está en las manos del Dios que gobierna todas las cosas. Por eso, sin importar cuán grande sea tu circunstancia, Dios está contigo. Y la última palabra Él la tiene y es en nuestro favor. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Redarguye nuestra vida en esta mañana. Consuélanos. Trae salvación y esperanza para aquellos que no te conocen. Al igual que Esther, Señor, tú estuviste aún en los momentos de oscuridad, al igual que Mardoqueo. Y aunque las cosas se ponen difíciles, ahora hay una horca, quizás pensando en adelantar el plan de muerte. Ayúdanos a confiar en que tú estás gobernando los tiempos. Y que si tú estás en tu trono, como de hecho es así, podemos confiar. Ayúdanos en nuestras debilidades porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.